Señoras y señores, buenos días y gracias por acompañarnos. La Vuelta a Colombia llega hoy a su 10º día y esta vez desde el departamento de Magdalena, específicamente en Chivolo, este municipio que está ubicado en el centro de esta región. Aquí en Chivolo hubo una época bastante violenta, fue uno de los municipios que más sufrieron el despojo de tierras en el país. En el año de 1997 sus habitantes fueron desplazados y obligados a irse de sus tierras y por supuesto a dejar todos sus sueños. Es por eso que la presencia hoy del gobierno nacional aquí en este municipio es tan significativa cuando estamos rindiendo cuentas al país, cuando estamos presentando los principales logros del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, restitución de tierras. Saludamos al señor gobernador de Magdalena, doctor Luis Miguel Cotes, que se encuentra por acá. Gobernador, gracias por atendernos hoy en su región y denos un saludo de bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, señor ministro, a los congresistas que nos acompañan del departamento del Magdalena y del Atlántico, a toda la comitiva del gobierno nacional. Presidente, sea lo primero resaltar que ratificamos nuestro compromiso de acompañar al gobierno nacional en todo lo que concierne a la buena marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta decisión del gobierno nacional de colocar al servicio de las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras de nuestro departamento unas unidades con todo el soporte jurídico, humano y psicosocial, consideramos altamente acertada y estamos seguros que el trabajo constante engranado con el Comité Departamental de Justicia Transicional, que también quiero resaltar que el segundo lo desarrollamos en este municipio, señor presidente, permitirá que las víctimas y reclamantes cuenten con todas las garantías para el ejercicio de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional y especialmente en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Para nadie es un secreto que la problemática de las víctimas y la restitución de tierras en nuestro departamento es comparable con la que ocurre en otras regiones focalizadas del país, solo que la nuestra, con excepción del municipio de Chivolo, que es emblemático por las decisiones de la Honorable Corte Constitucional, no ha sido suficientemente visibilizada desde el punto de vista social, pero afirmo plenamente que al finalizar el mandato de nuestro presidente Juan Manuel Santos, habremos escalado peldaños importantes en la inclusión social, en lo que a la inclusión social se refiere. El cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras plantea muchos retos, tanto a la sociedad civil como al Estado colombiano, pero lo primigenio es que en ella encontramos la única puerta que conduce a la salida definitiva del conflicto armado en Colombia. Como bien lo ha recalcado el señor presidente en algunas ocasiones, con la puesta en marcha de esta ley, los grupos armados ilegales se quedaron sin discurso. Los despojadores y usurpadores crearon todo un complejo entramado de ilegales que hace que el esfuerzo del Estado colombiano sea cada vez mayor y muchas veces no tenga la celeridad que todos deseamos. Sin embargo, como lo ha demostrado el gobierno nacional, así como nosotros desde el nivel departamental, la atención integral a las víctimas y restitución de tierras ya no tiene marcha atrás y nuestra concentración estará puesta en ese proceso. Señor presidente, su grata presencia hoy en Chivolo, Magdalena, es una prueba fehaciente de ello. De verdad que muchas gracias, presidente, y le digo públicamente que es la primera vez en la historia de nuestro país que un presidente va a estar 3 días en nuestro departamento en diferentes actividades. Muchas gracias, presidente, por el amor que ha demostrado con el Magdalena y hoy con su presencia física lo está ratificando. Un saludo especial a toda la comunidad chibolera. Gracias, señor gobernador. Los chiboleros que desde hace 3 o 4 años ya han empezado a retornar a sus tierras viven hoy de la agricultura, de cultivos como el maíz, la yuca, el plátano y de la ganadería, pero además son personas muy amables y nos han recibido en esta Vuelta a Colombia con muchísima amabilidad. Por eso queremos darle las gracias también al señor alcalde de Chivolo, al señor Jairo Darío de Ávila. José David de Ávila, perdón. Buenos días a todos, buenos días señor presidente, buenos días señor ministro, buenos días señores congresistas, señores alcaldes, comunidad en general. En el año, señor presidente, cuando se bajó del helicóptero me preguntaba si alguna vez había llegado un presidente de este municipio. Le decía que no,
y mucho menos, señor presidente, al Centro de Operaciones del Bloque Norte. Desde aquí se despachaba toda la humillación y toda la parte que fuimos sometidos por la autodefensa y los grupos terroristas. Por eso usted hoy está diciendo a la Colombia y el mundo que está el Estado con la comunidad y con esas víctimas. Gracias, señor presidente, por esa iniciativa. Desde en el año de 1986 veía alegremente, señor presidente, las noticias cuando se registraba mi municipio y era aquí en el corregimiento de La Pola el primer enfrentamiento armado. Hoy esas imágenes sé que van a perdurar en esos niños y en esos jóvenes, pero hoy diciéndole que está el Estado 100% con sus instituciones. Señor presidente, sinceramente esa prosperidad democrática se va a sentir, se está sintiendo desde hace 2 años. Como mandatario local he notado que para equilibrar la prosperidad y la seguridad democrática tiene un alto costo. Y a mí me ha costado porque nosotros para atender 9 efectivos de la policía era bastante duro y hoy usted nos triplica esa fuerza, pero que sabemos que es el inicio de esa prosperidad que usted tanto ha propuesto. Estamos en la zona, como les dije, aquí el señor 40 no estuvo al azar, estuvo porque esta es la tierra que brota leche y miel. Y sabemos que con su ayuda, señor presidente, y con todos estos proyectos productivos que tenemos a la mano, le decía el señor ministro, los recursos de regalías, del impacto local, lo vamos a invertir para llevar a cabo un distrito de riego a través del programa DRES. También, señor presidente, esta vía que usted ve acá, tenemos 63 kilómetros que desde Chibolo hasta Algarrobo nos llevan a la capital del departamento sin salir de él. Por aquí pasamos por los resguardos indígenas de San Ángel. Estamos en toda la zona de restitución. Queremos trabajar para que esa vía sea un éxito y podamos tener cercanía, tener la mayor cercanía a los puertos, entre esos los de Santa Marta, para ser competitivo con los diferentes TLC que en estos momentos son el reto de su presidencia. También, señor presidente, podría usted notar cómo estas casas que fueron hechas provisionales, queremos a través del Ministerio de Agricultura presentar los programas y que hoy queden aprobados, que hoy iniciemos ese programa de vivienda rural, señor ministro, de encarecidamente. Ese distrito de riego que le estoy proponiendo también sería la solución para el acueducto del corregimiento de La Pola. Aquí tenemos los actores, la doctora Sara Cervantes. Queremos que hoy se haga el compromiso de que nos va a incluir el corregimiento de La Pola en el área rural del acueducto y que se va a alimentar de ese distrito de riego. Señor presidente, se acabaron esas invitaciones que tanto lo bombardeaba por correo electrónico para que visitara nuestro municipio. Gracias, bienvenido, esta es su tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y desde aquí, desde la cancha de fútbol del corregimiento La Pola, en el municipio de Chibolo, hemos venido a decirle a Colombia que estamos cumpliendo. Señor presidente, usted tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos y muy complacido de estar aquí en Chibolo, en el corregimiento de La Pola, en un sitio que tiene tanto simbolismo de lo bueno y de lo malo que hemos vivido en nuestra historia reciente en este país y que estamos empeñados todos en dejar a un lado, dejar el pasado y que todos unidos podamos encontrar un mucho mejor futuro. Estamos aquí y me complace muchísimo y me honra muchísimo, alcalde, ser el primer presidente en la historia de Colombia que viene a Chibolo. Eso... Y ahora vamos a poder discutir y poder
informar y poder rendir cuentas sobre varios temas que tienen que ver muchísimo con lo que aquí ha sucedido y con el potencial que tiene este municipio, este corregimiento, este departamento. Y le agradezco mucho también, gobernador, que haya mencionado que me he quedado 3 días completos y ningún presidente tampoco en la historia se ha quedado 3 días seguidos en Magdalena. Pero no me he quedado en las playas asoleándome ni descansando. Aquí estamos para trabajar y para ir forjando ese futuro que queremos no solamente para el Magdalena, sino para todo Colombia. Por eso, esta rendición de cuentas es tan importante, porque se trata de un área, de un sector fundamental. Colombia tiene, y así lo han dicho todos los historiadores, todos los dirigentes, Colombia tiene una vocación agrícola. Colombia tiene en su sector agropecuario un potencial enorme, sobre todo ahora que el mundo está demandando cada vez más alimentos. Lo vemos en todas partes, en la China, en la India, en Indonesia, diciendo cómo vamos a alimentar a esta cantidad de gente que va a llegar a demandar alimentos. Y han identificado unos pocos países como países con potencial de producir esos alimentos. Uno de ellos, uno de los 8 que tienen ese potencial es Colombia. Por eso me complace tanto que estemos aquí rindiendo cuentas sobre un tema realmente fundamental. Quiero saludar, por supuesto, al señor ministro, a todos los altos funcionarios, a los señores senadores, a los señores representantes que nos acompañan el día de hoy. Quiero saludar a los representantes de los organismos internacionales. Está el representante de Naciones Unidas, está el representante de la OEA, están funcionarios no solamente del gobierno nacional, sino del gobierno departamental, de varios municipios, empresarios muy importantes, el señor presidente de la SAC, varios de los voceros gremiales y sobre todo representantes de las diferentes comunidades, de las víctimas que estamos empeñados en reparar, de los campesinos con quienes queremos trabajar juntos para que puedan realmente encontrar ese mejor futuro. En fin, a todos un saludo muy especial. Les decía que esta rendición de cuentas, y les repito a ustedes por qué estamos haciendo esta rendición de cuentas. Yo he sostenido desde el comienzo de mi vida pública que el buen gobierno, un principio que he defendido a capa y espada, tiene 4 pilares: la eficiencia del gobierno, la eficacia del gobierno, la transparencia, porque la corrupción y la falta de transparencia es otro de los grandes enemigos de cualquier gobierno, de cualquier estado, y la rendición de cuentas. ¿Por qué le doy tanta importancia a la rendición de cuentas? Porque cuando los ciudadanos, cuando el pueblo no entiende lo que el gobierno está haciendo, no apoya esas políticas. Eso es algo casi que natural. Cuando no se explica bien por qué se hacen las cosas y cómo se están haciendo y qué resultados se están obteniendo, la gente comienza a decir: eso no funciona, eso no me gusta, eso lo rechazo. Por eso la rendición de cuentas es tan importante y por eso estamos en esta especie de vuelta a Colombia. Llevamos ya varios sitios donde hemos ido rindiendo cuentas sobre diferentes temas: el tema de la educación, el tema del transporte ayer en Buenaventura, el tema de la infancia y la adolescencia que hicimos en Valledupar, el tema de las comunicaciones y la tecnología que hicimos en Bucaramanga, el tema de la cultura que hicimos en El Socorro. En fin, hemos ido recorriendo el país rindiendo cuentas y explicando el por qué hemos hecho lo que hemos hecho, qué de lo que prometimos en la campaña hemos cumplido, qué nos falta por cumplir, dónde estamos fallando y cómo vamos a trabajar en los próximos 2 años. Y vinimos aquí a Chibolo a rendir cuentas ni más ni menos que sobre el sector agropecuario, que es una de las locomotoras, es de las políticas más importantes que tiene el gobierno
y el país por sus implicaciones en todos los frentes, en el frente social, en el frente del crecimiento económico, en el frente de la obsesión que tenemos por cerrar esas brechas, no solamente entre regiones, sino entre personas. Si podemos realmente convertir el sector agropecuario en fuente de prosperidad, en lugar de fuente de dificultades y de pobreza, esas brechas se van a reducir mucho más rápidamente. Y también porque dentro de ese paraguas del sector agropecuario, del Ministerio de Agricultura, está una de las políticas más importantes que ha puesto en marcha este gobierno, es la política de restitución de tierras y reparación de víctimas. Y todo está, óigase bien, todo está interconectado, todo está relacionado. Lo que estamos haciendo en la Red Unidos para sacar a los pobres de la pobreza extrema, lo que estamos haciendo en materia de infraestructura, lo que estamos haciendo en materia de crecimiento económico en general, para crear, como hemos creado, más de 2 millones de empleos, lo que estamos haciendo para sacar a 1.200.000 colombianos que ya los sacamos de la pobreza, todo está relacionado y está relacionado con la política agropecuaria fundamental y con la restitución de tierras y la reparación de víctimas, porque todo confluye. ¿Hacia qué? Hacia lograr que Colombia finalmente pueda decir que es un país en progreso, un país más justo y un país en paz. Un país en paz, y si hay una comunidad que haya sufrido las consecuencias de la violencia durante tantos años, es esta aquí en Chibolo, porque fueron víctimas de la guerrilla, víctimas del paramilitarismo, víctimas de todo tipo de violencia, y por eso no hay mejor sitio para rendir cuentas también sobre esa restitución de tierras, esa política, saber qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos aquí en Chibolo, aquí en La Pola. De manera que aquí hay un aspecto bien interesante y bien importante que quiero que no solamente ustedes, sino el país entero entienda, que todo esto está coordinado, todo esto está conectado para lograr unos grandes objetivos. En el sector agropecuario ahora vamos a hablar con el ministro, cómo le está yendo al sector agropecuario, qué sectores están bien, qué sectores están menos bien, para dónde vamos. En la parte de restitución de tierras y reparación de las víctimas, ayer estuvimos haciendo rendición de cuentas en toda la agencia que tiene que ver, el departamento que tiene que ver con la prosperidad social, a donde está la agencia de la reparación de las víctimas. Aquí está Paula Gaviria, pero decidimos que era mejor que esa rendición de cuentas se hiciera aquí, porque está íntimamente ligada con la restitución de tierras y con toda la ley que aprobó el Congreso en un hecho histórico. Nunca antes había ido un secretario general de Naciones Unidas a ningún país a la promulgación de una ley, como vino el secretario general de Naciones Unidas a promulgar la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, una ley que estamos empeñados y vamos a hacer cumplir, una ley que va a cambiar la historia de este país, porque está destinada a sembrar la paz, a sanar las heridas que han sido abiertas durante tanto tiempo y a comenzar a reparar a esas víctimas para que, en lugar de estar anclados en el pasado, puedan mirar hacia el futuro y trabajar unidos, todos los colombianos, para forjar ese mejor futuro. En la parte de la restitución de tierras, después de la ley que entró en vigencia el 1 de enero de este año, se ha venido armando, como lo dijimos ayer en materia de infraestructura, armando la institucionalidad, recibiendo las solicitudes de las diferentes víctimas, organizando al Estado, porque no solamente es el gobierno, aquí tiene una participación muy importante la parte de la justicia, el Poder Judicial,
Tengo entendido que aquí está el presidente del Consejo Superior de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Usted sabe que el papel de la justicia en este gran desafío que tenemos es importantísimo. Yo le agradezco muchísimo toda la colaboración que ustedes han venido prestando. Ya tenemos ¿cuántos jueces? 22 jueces y tenemos que ir nombrando más para ir evacuando las solicitudes y definiendo la propiedad de esas tierras que han sido reclamadas y que van a ser devueltas a los campesinos que fueron despojados por la violencia de sus tierras. Pero no solamente eso, esto es muy importante, no solamente después de que comiencen a fallar los jueces, que deben ya comenzar a fallar en los próximos meses, sino que el Estado tiene que entrar a complementar, se le entrega un título ya definitivo de propiedad a esos campesinos que fueron despojados y que se les retornan sus tierras, sino que también se les va a dar la ayuda para que puedan rehacer su vida, puedan volver a sembrar, puedan tener proyectos productivos y puedan tener los mercados que estamos abriendo por otro lado. Por eso les decía que toda la política del gobierno tiene relación lo uno con lo otro. Cuando el ministro de Comercio, que entre otras cosas es del Magdalena, se va a Corea a abrir el mercado coreano para los productos colombianos, para los productos aquí del Magdalena, pues eso está conectado con el plan de restitución de tierras, porque si ese campesino no tiene el mercado para vender sus productos, pues no va a poder volver a tener una vida digna, un ingreso digno. O sea, todo está conectado. En esto de la restitución de tierras ya está todo el engranaje listo, está ya marchando. Se han recibido solicitudes por más de 1.300.000 hectáreas, ya solicitudes que han sido entregadas. Vamos a hacer aquí un acto simbólico, en un sitio que sería bueno borrar de la historia, pero por otro lado dice, no, es bueno recordarlo para nunca repetirlo. Lo que sucedió, tengo entendido, allá iba este individuo, Jorge 40, llegó aquí en julio del año 97. Julio del año 97 llegó como un emperador lleno de sus sicarios y comenzó a mandar y comenzó a decirle a la gente, entregue sus tierras, y la que no le entregaba lo mataba. Hay una cantidad de historias dramáticas que tenemos que dejar atrás. Esa memoria histórica se está construyendo, pero repito, para nunca volver a repetirlas. ¿Y cómo no vamos a volver a repetirlas? Sanando las heridas, que las víctimas sean reparadas, que los campesinos que fueron despojados vuelvan a sus tierras y que todos juntos, todos unidos, Estado, Gobierno nacional, Gobierno departamental, Gobierno municipal, las comunidades, los organismos internacionales, el Congreso de la República, la justicia, todos nos unamos para ir poniendo en marcha las políticas que nos van a permitir que este país, que es un país maravilloso, un país con un potencial enorme, que ya está siendo señalado como un país en progreso, como un país que se está destacando dentro de toda la región, con un país con gran futuro, realmente podamos lograr que ese futuro, ese gran futuro se vuelva realidad. Eso tiene... Entonces, esa reparación de las víctimas y esa restitución de las tierras se volvió y se ha vuelto como un símbolo de este gobierno, porque tiene que ver con lo que queremos con el país. Y por supuesto, surgen enemigos, surgen personas que no quieren que eso suceda. Por el lado de yo diría de la extrema izquierda, ¿quién se opone a esto? La propia guerrilla, porque les estamos quitando sus argumentos, les estamos quitando sus banderas. Por eso vemos que ya comienzan a decir, no, la verdadera restitución de tierras, tenemos que movilizar la gente para hacer la verdadera, porque están, y sabemos por inteligencia que están muy preocupados que esta restitución de tierras les quite sus banderas. Entonces ustedes ven a unos enemigos en la extrema izquierda diciendo y criticando
que esta restitución de tierras es una farsa, que esto no va a funcionar, que el gobierno lo que está haciendo es engañando al pueblo. Y por el otro lado, en otro extremo, está la extrema derecha, que no quiere que a los campesinos se les devuelvan las tierras, que creen que lo que se hizo fue algo ilícito pero conveniente, que los paramilitares aquí pues no hicieron la cosa tan mal porque limpiaron esto de guerrilla y se apropiaron de unas tierras, y los propietarios de esas tierras por supuesto que no quieren que se les restituya a los campesinos. Entonces tenemos enemigos de lado y lado, pero enemigos que estamos empeñados en hacerlos a un lado. Nosotros tenemos muy claro para dónde vamos, tenemos muy claras las políticas y tenemos muy claro que no vamos a permitir ni que de un lado ni que del otro vayan a obstaculizar este proceso. Y sabemos que el pueblo, que los campesinos están con nosotros, sabemos que los campesinos quieren que esto funcione, sabemos que los campesinos van a ser nuestros aliados en este proceso. Y por eso este proceso es imparable, óigase bien, imparable. El gobierno no va a permitir que este proceso nadie le ponga obstáculos que no podamos vencer. En ese orden de ideas yo quiero simplemente, para recordar lo que estamos tratando de borrar, contarles una historia muy triste, pero al mismo tiempo una historia que nos puede dar la magnitud, el simbolismo de lo que estamos haciendo para dejar esa historia atrás y crear un mejor futuro. Una historia de un campesino que en el año 1997, cuando Jorge 40 llegó aquí, Jorge 40 lo convocó y le dijo sus tierras, y este campesino le dijo: mis tierras, aquí tengo unas hectáreas. Mi papá, dijo don Luis Ramos, que aquí nos está acompañando. Venga, Luis. Le dijo a este individuo que su papá había pagado 50 millones de pesos por esas tierras. No, 10 millones de pesos. 10 millones de pesos por 50 hectáreas, sí. Y le dijo que tenía que hacerse a esos títulos. Llegó un pastor de apellido Rodríguez, Antonio Rodríguez, y intervino en esa reunión y le dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Jorge 40. Y Jorge 40, sin más ni más, asesinó al pastor, se quedó con la tierra, como se quedó con la tierra de muchos campesinos. Y cuando fue don Luis a reclamar por su platica, lo sacaron a bala, lo asustaron, comenzaron a disparar, a decirle que el patrón no estaba, y se quedó sin plata, sin tierra, sin trabajo. Ahora Luis va a ser uno de los beneficiarios de lo que estamos haciendo. Queremos que él, pero yo quiero que él cuente la historia brevemente. Luis, cuente su historia, que el país entero lo está viendo, porque esto tiene una gran importancia, que la gente entienda lo que estamos haciendo. Muy buenas tardes, señor presidente. Es un sueño hecho realidad. Si antes temblamos por miedo, hoy temblamos de emoción. Recordar es vivir, pero no valía la pena recordar, pero como el presidente quiere que lo recuerdemos, vamos a recordarlo. Resulta que aquí las autodefensas llegaron a la Pola en los años 96, más o menos aproximándose al 97. El aliento que nos daban era: trabajen, trabajen, que nosotros vamos a acabar con esta hijueputa guerrilla que los está atropellando. Cuenten con nosotros, nosotros somos las autodefensas campesinas y somos el amparo de ustedes. Trabajen. Nos llenaron un poquito de ánimo y nosotros lo que hicimos fue camellar, trabajar y trabajar. Un 19 de julio del 97 nos convocaron a una reunión al balcón, donde nos decían:
hay una reunión el 19 de julio y el que no vaya a la reunión lo vamos a buscar a su casa. Así de esa manera nos reunieron a todos los campesinos aquí a La Pola, más o menos unas 72 familias. Y nos dijo cuando ya estábamos así como estamos ahora, reunidos, no emocionados, sino reunidos. Y nos dijo, ¿saben ustedes para qué los tengo reunidos? Ni idea. Denle gracias a Dios que no los voy a matar. Los tengo reunidos para informarles que necesito las tierras de La Pola, sobre todo aquellas que no tienen título. Le voy a pagar las mejoras, voy a ir de parcela en parcela y de acuerdo a cómo esté en la parcela, las mejoras sí les voy a pagar. Aquellos que tienen título pueden quedarse, pero sepa que quedan en el medio de la guerra. Comenzó a llamar a los que no tenían título. Cuando ya firmaron los que no tenían título, yo tomé el atributo y le dije, señor Jorge 40, ¿puedo hablar? Me dijo, hable, pase, venga. ¿Usted qué? Le dije, mire, yo soy un hombre de trabajo, yo no soy hombre de guerra, me gusta la agricultura, me gusta el ganado. Yo no quiero quedarme en el medio de la guerra, ¿qué puedo hacer? Me dijo, yo le compro. ¿Qué tiene usted aquí? Dije, tengo una parcela de mi papá que le costó 10.500.000. ¿A quién le compró? A Jorge Ariza Támara. Bueno, venga, firme. Yo le voy a devolver esa plata. Y dijo el pastor, sí, yo soy testigo de eso. Le dijo, usted se calla, abogue por usted. Ahora habla. Cuando ya yo pasé, llamó al pastor. Y le dijo, ahora sí venga usted, hable, ¿qué es lo que usted tiene? Le digo, mire, yo soy pastor, tengo mis ovejas, predico aquí. ¿De dónde es usted? De Maicao. Vaya a predicar su religión a Maicao. No queremos pastor aquí. Yo no me voy, yo me quedo con ustedes. No necesitamos pastor, se me va. Si Dios permite. Bueno, si Dios permite, lo va a ver, se me va. No me voy. Ah, bueno, no se va. Le doy 8 días para que se ocupe. Cuando ya llegaron los 8 días, bueno, entonces él nos dijo, tienen 8 días para desocupar todos. Dijo Moiselito Polo, que hoy el pobre está enfermo. Le digo, hombre, 8 días es muy poquito, ¿por qué no nos da 15 días? Yo tengo mis animales, el ganado ajeno, no tengo casa en el pueblo, ¿para dónde voy a coger? Y él le dijo, bueno, le doy 15. A los 15 días que no esté nadie aquí. Firmamos los titulados, firmamos los no titulados, y dijo, le voy a dar 15 días para que se ocupen. Y a los 18 días vienen por la plata. Cuando quisieron llegar a los 15 días, ya no había nadie aquí. A los 18 días vinimos. Bueno, a los 8 días mataron al pastor. Vinieron 20 hombres a las 6 de la mañana, lo acrimillaron ahí al lado de la iglesia de él, al señor hermano Antonio Rodríguez Felizola. A los 18 días vinimos por la plata. Vinimos como más o menos unas 50 personas, de a pie, en burro y a caballo. Llegamos aquí al balcón donde estaba todo el grupo de Jorge 40. Y nos dijeron, muchachos, ábranse aquí. Cuando venga el patrón, nosotros los llamamos. Nos fuimos allá donde César Escorcia, bajo unos palos de mango, a esperar a Jorge 40. Por ahí a las 5 de la tarde nos dijeron, muchachos, pueden irse. El patrón está en combate en la Sierra Nevada. No puede venir, váyanse, vengan pasado mañana. Pasado mañana vinimos, otra vez para allá, para los mangos. A las 5 de la tarde, muchachos, pueden irse, no hay plata, el patrón está en combate. Todo el mundo a pie otra vez para allá, gente de aquí a Garrapata que tiene más o menos unas 10 leguas a pie y otros en burro, otros a caballo. Cuando íbamos a aproximadamente unos 3 kilómetros de aquí del balcón, como que se treparon ahí a soltar garrafas, como a intimidarnos, a llenarnos de miedo, y fue el terror, fue el adiós que nosotros le hicimos a La Pola. Y nos olvidamos de La Pola porque nos tocaba, pero aquí la llevábamos. Nos dispensamos a diferentes partes del país a trabajar, a camellar con las manos en la cabeza. En el 2007, antes del 2007, por ahí a mediados de octubre, noviembre, gracias a la señora Juana Contreras, al finado Orlando Llanes Tirado, un ex policía retirado que hoy ya murió, Dios lo tenga en la gloria. Ellos, un aplauso. Ellos nos invitaron a una reunión con la OEA. La hicimos en la inspección de policía en Chibolo. Después de esa reunión, seguimos conectando más personal de los desplazados y pudimos obtener otra reunión
con Acción Social, después otra con Defensoría del Pueblo, después hicieron una total, Acción Social, INCODER, Ministerio de Agricultura, Defensoría del Pueblo y todas las entidades, donde nos apoyaban a recuperar las tierras. Tomamos La Pola, por ahí en el 2006, para el mes de noviembre nos metimos a La Pola masivamente, gracias al ejército, a la policía que nos acompañó, y cuando llegamos aquí a La Pola, nos encontramos más de 70 hombres esperándonos en el balcón. Había un líder, Agustín Perea. Agustín Perea tenía desmovilizados, simpatizantes, familiares. La Pola era de ellos. A pelear con nosotros porque La Pola era de ellos. Pero como ya no vinimos agresivamente, vinimos a trabajar y a pelear fue con inteligencia. Nosotros lo hicimos, donde intervino el ejército y la policía, y yo convoqué a 2 personas, César Escorcia y un hijo de Agustín Perea, que era el otro líder de ellos, donde, como decían los paracos, hicimos un pacto, donde ellos se dieron las manos, y la opción fue de que ellos se iban, si ellos se iban, nos íbamos nosotros, si ellos no se iban, cuando más, otra lucha aquí. Llegamos al acuerdo donde ellos se iban, nosotros nos íbamos y quedaba el ejército. Quedó el ejército neutro, aparentemente. Dejamos 2 veedores. Ojo, que van a sacar los ganados y ojo con no sacar maderas. Fue lo contrario. Metieron más ganado, siguieron sacando maderas, aliados con Agustín Perea. Nos enteramos de todas esas sinvergonzuras y cogimos el comandante del ejército y lo insultamos ahí el chibolo y nos dijo, hasta el 15 de enero estoy en esa mierda y no vuelvo más. Y ustedes verán si entran o no entran. El 16 de enero del 2007 entramos a lo que fuera. Gracias a Dios no encontramos a nadie. Esto estaba solo. Y desde ese día estamos aquí. Y gracias a este gobierno que nos está apoyando. Y le seguimos pidiendo al señor presidente que fuimos personas víctimas del desplazamiento, víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, y hoy somos pobres por el desplazamiento, por la intimidación que nos dieron, y queremos que estas vidas no lloren, sino que rían, y que nuestros hijos no miren ni recuerden esa historia que tanto me duele recordar. Gracias. Gracias, don Luis. Yo quería que ustedes escucharan lo que le ha pasado a Luis Ramos, le ha pasado a miles de compatriotas, de campesinos colombianos. Vienen, los despojan, los intimidan, les roban sus tierras, su plata, y lo que queremos es que regresen, que puedan tener nuevamente una vida digna. ¿Usted cuántos años tiene, Luis? 41 años. Tenía más o menos 25 años cuando pasó eso, 26 años. Usted tiene 41, es un pipiolo, es un jovencito. Le falta todavía mucha vida. Entonces, lo que queremos es que usted recomponga su vida, con su familia, con su comunidad. Eso es lo que queremos ir construyendo, tejiendo esa convivencia social que es tan necesaria para que haya progreso. Que Luis Ramos y los millones de campesinos que fueron desplazados, esas familias, puedan nuevamente tener un mejor porvenir. Por eso estamos tan obsesionados en que esta ley, que ya está funcionando, que solamente falta, y efectivamente cuando dicen es que no se ha restituido una sola hectárea por virtud de la ley, quienes dicen eso dicen la verdad, porque la ley comenzó a operar el 1 de enero de este año, y desde ese momento comenzamos con el ministro y con todas las entidades a crear las instancias, a nombrar los jueces, a capacitar los jueces. Es que nos tocó desde cero, porque el país, en forma increíble, había inclusive abandonado la educación en materia agropecuaria. Jueces
que tuvieran un conocimiento profundo en el derecho agrícola, derecho, ¿cómo se llama? Agrario, el derecho agrario no existía, entonces tuvimos que capacitar jueces para que aprendieran de derecho agrario y pudieran hacer justicia, impartir justicia con base en esos conocimientos. Entonces nos ha tocado crear esa institucionalidad, pero ya está afortunadamente lista para comenzar a operar. Con la ayuda de todos, yo quiero agradecerle a los organismos internacionales que han sido muy colaboradores y que van a seguir colaborando. Cada vez que viene un mandatario nos pregunta cómo podemos ayudar, y les digo, pues ayuden en todas las formas, en comprarle los productos a estos campesinos, en capacitarlos, en los proyectos productivos, en muchas facetas de este proceso que va a durar mucho tiempo, porque también hay algunos avivatos, algunos politiqueros que están comenzando a decir, ve, el gobierno no ha cumplido, el gobierno les prometió y no ha cumplido. No ha cumplido porque es que esto toma tiempo, esto no se hace de la noche a la mañana. La ley está prevista para operar durante 10 años. En reparación de víctimas, ya estamos reparando las víctimas. Llevamos, ¿cuántas víctimas, Paula? 56.000. ¿Cuál es la meta de este año? 115.000. Y usted me promete que las va a cumplir. Y eso, pero son 10 años. Son 10 años de algo, como decía el secretario general de Naciones Unidas, ningún país en la historia y en el mundo ha hecho lo que está haciendo Colombia, en medio todavía de ese conflicto que yo estoy empeñado en terminar. En medio del conflicto estamos ya reparando las víctimas, en medio del conflicto estamos restituyendo las tierras. Eso no lo ha hecho ningún otro país en ningún momento de la historia. O sea que también estamos innovando, pero vamos bien, tenemos todo bien diseñado. La restitución de tierras comienza apenas los jueces comiencen a fallar. Y el acto de hoy es muy simbólico porque vamos a poner ante los jueces las primeras demandas para que estos jueces en un par de meses fallen sobre tierras que tienen que ver con el Magdalena, con Chibolo. El acto simbólico de hoy que vamos a hacer ahora es presentarle a los jueces las demandas, las primeras demandas. Hay unas solicitudes, ¿cuántos? 17.000 solicitudes por 1.300.000 hectáreas. Eso es lo que más o menos hay, solicitudes, pero eso se tiene que traducir ya en demandas formales, porque muchas de esas solicitudes pueden ser, y ojo que este es otro mensaje muy importante, los avivatos, los que quieren aprovecharse, los que quieran presentar reclamos falsos, con información que no es la verdadera, se van para la cárcel. Los avivatos se van para la cárcel. Entonces, no todas las solicitudes se traducen en demandas, eso tiene un estudio, un procedimiento. Vamos a presentar hoy las primeras demandas, o sea, las solicitudes que ya surtieron ese filtro, donde dicen estas solicitudes son válidas, la información es válida, señor juez, aquí está el caso, falle. Eso es lo que vamos a hacer hoy dentro de la restitución de tierras que es tan importante. Más tarde le pediría a la doctora Paula Gaviria que brevemente nos diga en qué va lo de la reparación de víctimas, que también tocó hacer un trabajo muy dispendioso de ver cómo se va a reparar, quién puede repararse, cómo se van a distribuir los recursos, cómo se organizan a las víctimas para que en lugar de irse a gastar esa plata en cerveza o en aguardiente, más bien la inviertan en proyectos productivos o en vivienda o en la educación de los hijos. Todo eso lo hemos venido diseñando los senadores que tanto ayudaron para la aprobación y la implementación de esta ley. Aquí está el doctor Juan Fernando Cristo, que ha sido uno de los que más han empujado esta ley. Conoce muy bien las dificultades que se han encontrado, pero que se han solucionado también. Esa ley también va viento en popa, yo lo digo como marino,
El viento en popa es lo que hace impulsar la nave y esa nave está siendo bien impulsada. Entonces, está ese aspecto, la ley, pero está también toda la parte agropecuaria, que es realmente la rendición de cuentas, es sobre todo el aspecto agropecuario. ¿Por qué no comenzamos esta rendición de cuentas, ministro, y le cuenta al país en qué va esa locomotora agropecuaria? ¿Por qué mucha gente dice que a esa locomotora le hace falta carbón? Esa locomotora está funcionando muy despacio, que hay sectores que no funciona. ¿Por qué no le cuenta usted al país y vamos en esa conversación, que de eso se trata esta rendición de cuentas, informándole al país cómo vamos y qué no hemos cumplido? Representantes gremiales, a todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura que me acompañan y por supuesto a la comunidad y dentro de ella un saludo muy especial a las víctimas de los despojos y de los desplazamientos. Presidente, es muy importante y muy útil para ver cómo va esta locomotora de la agricultura, recordar de dónde venimos. Según las cifras del DANE, durante el 2008, 2009 y 2010, el crecimiento de la agricultura en Colombia fue cero. Fue una locomotora que estuvo parada en un taller de reparaciones. En el año 2011, que es el último año para el cual tenemos cifras oficiales de crecimiento publicadas por el DANE, y a pesar de que fue un año especialmente duro para el país como un conjunto y para la agricultura y la ganadería en especial, como que fue el año de la ola invernal. Llegamos a tener 1 millón de hectáreas bajo espejos de agua y 300 o 350.000 hectáreas de la ladera andina saturadas, llenas de derrumbes y de deslizamientos. A pesar de eso, en el año 2011 la agricultura creció 2.2%. Si no tomamos en cuenta el café, que tuvo unas circunstancias muy peculiares y que bajó su producción, el año pasado, el primer año de su gobierno, la agricultura creció 3.6%. Todavía no está esta locomotora con la velocidad de crucero con que queremos verla y como la vamos a ver, pero hay que constatar que después de 3 años de estar paralizada, entró en movimiento en un año especialmente difícil, repito, el del año 2011, y esperamos que vaya tomando velocidad como la toman las buenas locomotoras a medida que van avanzando por los rieles y vayamos consolidando este crecimiento positivo que ya se dio en el 2011. Vale la pena también mencionar el aspecto social. A pesar de las dificultades, el año 2011 y las cifras del DANE para este primer trimestre del año que salieron esta semana muestran que el sector agropecuario está generando empleos. Más aún, el buen comportamiento del empleo en general del país, a ese buen comportamiento del empleo el sector rural le ha aportado por lo menos 1/4 del crecimiento en empleos. En el último año, junio, según el DANE, el sector rural generó más de 320.000 empleos, lo cual es satisfactorio y es la expresión de algunos cultivos que van muy bien, muy dinámicamente. En el último año ha aumentado el área cultivada en Colombia en materia de extensión en más de 110.000 hectáreas y hay algunos cultivos que yo quiero reportarle uno en especial, presidente, aunque hay varios que van muy bien, que es el maíz. Hemos puesto en marcha un programa que se llama País Maíz. Colombia está recuperando su vocación maicera que la tenía perdida. De esos 110.000 hectáreas que hemos aumentado en extensión de cultivos en el último año, casi 1/3 de esas nuevas áreas las ha producido
las ha aportado el maíz. Se está sembrando en la altillanura, se está sembrando en los valles del Magdalena, del Cauca, aquí en las sabanas de la costa, entre los surcos de café que se renuevan, entre los palmares que están creciendo. Estamos muy contentos porque el maíz, que es un cultivo ahora muy importante para la seguridad alimentaria, para los alimentos concentrados de los pollos, de los cerdos, de los animales que producen leche, estamos recuperando. Entonces, ese es uno de los que va bien. Ha habido dificultades, no se puede negar, menciono uno del que no ha ido bien, aunque ya empezamos a ver el repunte, el café. El café en los últimos 3, 4 años ha tenido un bajonazo en su producción. El país tiene una capacidad de producir siquiera 12 millones de sacos, hemos estado fluctuando alrededor de 8, le ha dado muy duro la lluvia, le ha dado muy duro la humedad, le ha dado muy duro la roya. Hemos ayudado mucho a la renovación con variedades resistentes a la roya. El año pasado se renovaron 120.000 hectáreas, que es la manera de salir rápidamente de esta encunetada en la producción cafetera en que andábamos, y ya es muy grato reportar que gracias al buen clima que está haciendo, al sol, porque para el café es clave el contraste lluvia-sol, ya todos los pronósticos hacen ver que vamos hacia una recuperación de 9,5 millones de sacos este año. ¿Cómo va el ganado? Presidente, el ganado va bastante bien. El hato ganadero colombiano está alrededor de 24 millones de animales. Tenemos sí algunas dificultades, no solo en ganado, sino en otros productos, pero me refiero al ganado, con el tema del contrabando de Venezuela para acá. Tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, una frontera porosa, inmensa, viviente, y allá tienen unos precios artificialmente bajos. Allá, no solo en ganado, allá tienen aceite, leche en polvo, todo tipo de alimentos a la mitad, 1/3 de lo que está acá. Entonces, naturalmente, un mercado como el colombiano, con 45 millones de consumidores y con unos precios acá bien diferentes de los venezolanos, hace las veces de un imán. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco con la DIAN, con la Polfa, para reprimir el contrabando. Y se han aumentado los índices de capturas, de decomisos, pero con todo y eso está entrando mucho contrabando. Y entra mucho contrabando venezolano de ganado y vuelve y sale, y hay como unos carruseles. Ese es tal vez el principal botón negro que tenemos, con el riesgo, y en eso estamos trabajando, de que de pronto en ese carrusel se nos vaya a filtrar algún ganado aftoso del vecino país. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ministro, usted sabe que desde la campaña la política de reforestación ha sido uno de los rubros que más importancia le hemos dado por sus implicaciones, no solamente porque genera empleo, porque genera prosperidad, sino porque tiene un efecto muy importante en detener la destrucción de nuestras cuencas, de nuestras fuentes de agua, la parte ambiental. Eso he oído que va como más lento de lo que uno quisiera. ¿Por qué no nos cuenta qué está pasando ahí? Porque, por ejemplo, hace 4 o 5 días estábamos rindiendo cuentas en otro tema, que era el tema de la seguridad, y un empresario chileno que ya tiene inversiones aquí, se paró y dijo, está tan difícil aumentar las inversiones en materia de reforestación que estoy pensando en que de pronto voy a parar el crecimiento. Yo me asusté muchísimo porque ese ha sido un aspecto muy importante de la política. ¿Qué está pasando ahí? Presidente, como usted lo dijo, efectivamente desde la campaña Colombia tiene un gran potencial forestal. Según el Instituto Agustín Codazzi, 1/10 de las tierras colombianas, su uso óptimo es reforestación. Si tenemos 114 millones de hectáreas, quiere decir que 14 millones de hectáreas de todos los pisos térmicos, lo mejor es para reforestación. Entonces, hemos hecho una reingeniería completa a toda esta institucionalidad de la reforestación.
creamos la ventanilla única, que está funcionando bastante bien. ¿Qué es la ventanilla única? Para que un inversionista no tenga que ir de la seca a la meca pidiendo permisos, hoy una sola entidad le puede dar los permisos por internet. Los subsidios, los apoyos que se llaman el CIF, en su gobierno se aumentaron de 10.000 millones de pesos por año a 100.000. Tenemos andando una ley que se cayó y que la hemos representado al Congreso para facilitar todo lo que es la reforestación comercial e industrial. Y por último se flexibilizó el concepto de la UAF para propiciar grandes extensiones de reforestación. Las solicitudes que hemos recibido y las cifras que hemos recibido nos hacen ser optimistas de que vamos bien. Naturalmente los inicios de una política de estas, con los debidos controles, toman un tiempo. La meta de este año, que ya la tenemos chequeada y calibrada, es que llegamos a 55.000 hectáreas de reforestación industrial y comercial plantadas, que es 4 o 5 veces lo que eran las cifras históricas. El caso del inversionista chileno que usted menciona, nos hemos reunido varias veces con él esta semana, ya él ha recibido subsidios, digamos, para 3.000 hectáreas, estamos viendo si se puede facilitar y flexibilizar un problema que quedaba para unas 1.000 hectáreas, pero va bien. Es que, ministro, eso que usted decía, el inicio tiene ciertos problemas, como en efecto toda política nueva o reestructurada pues tiene problemas de aplicación, pero la gente ya nos está pidiendo resultados concretos. Alguien mencionaba la necesidad de ponerle diablo rojo a ciertas tuberías para que fluya todo lo que estamos haciendo, para que no se quede trabado ahí en una esquina, en otra esquina. Y yo creo que no solamente en la parte agropecuaria, en muchos ministerios necesitamos meterle más diablo rojo para que fluya más, porque realmente, sí, cuando uno construye una casa nueva, a veces las tuberías están tapadas y mientras se destapan, pues no hay agua, pero ya la gente dice, estamos a 2 años, necesitamos que en muchas de esas políticas comencemos a ver resultados. En la parte de restitución de tierras, la medición ahora va a ser cuántas hectáreas, así como yo al ministro lo llamo todas las semanas, ¿cómo vamos en titulación? Y hace unas semanas estuvimos en el Bichada, porque yo quería llegar rápidamente al 1.000.000 de hectáreas tituladas. Ustedes saben, ustedes entienden perfectamente la importancia de tener un título sobre la tierra, formalizar a los campesinos, y afortunadamente llegamos ya al 1.000.000 a través del INCODER. Le dije, bueno, este es el primer 1.000.000, como dice la canción, ¿no? El primer 1.000.000, pero necesitamos varios millones más para que todos los campesinos, todavía tenemos demasiados campesinos sin su título. Estuvimos en Pasto hace 2 días promulgando una ley que aprobó el Congreso de la República donde facilita la titulación de los bienes que están poseídos hace algún tiempo y que no están formalizados. Eso va a ayudar muchísimo a acelerar la titulación. Ahí tenemos que meter también el acelerador, porque eso formaliza, eso le da la posibilidad a los campesinos de ser sujetos de crédito. El Banco Agrario también tiene que despertarse y hacer más efectivas sus políticas que están llegando a mucha gente. ¿Cuáles son las cifras, presidente del banco, suyas en estos 2 años de créditos desembolsados? ¿Cuántos a los campesinos en 1 minuto? Desde agosto del 2010 a hoy, el Banco Agrario ha desembolsado 6 billones de pesos. 6 billones. 6 billones en 550.000 operaciones de crédito que hemos aprobado en estos 2 años. ¿Y cuántas? De eso, el 85%, presidente, corresponde al sector agropecuario. Y de eso, un número muy importante, casi del 90%, le llega al pequeño productor. El 90% al pequeño productor. Sí, señor. Muy bien. ¿Y cómo va Finagro? ¿Cómo va Finagro? Porque ahí está también una de las claves, si no fluye el crédito y la asistencia técnica, ministro, porque tenemos que prepararnos
lo veíamos el otro día que estábamos inaugurando una planta allá en el Valle del Cauca de frutas. De frutas congeladas, y me decía, mire, el potencial de Colombia para exportar frutas es inmenso, inmenso. Ahora con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos los podemos invadir de frutas, pero requiere una calidad especial. Y nosotros, infortunadamente, llevamos décadas, siglos, pues, no preocupándonos por las buenas prácticas agropecuarias. Y tenemos que cambiar de cultura, tenemos que ponernos en la cabeza ese chip que dice necesitamos producir con cierto grado de calidad para poder exportar. Si logramos llegar a ese umbral, es ilimitado el mercado que vamos a tener y la prosperidad que podemos generar. Si no hacemos eso, vamos a encontrar barreras de todo tipo. Presidente, si usted me permite, quizás un momento antes para guardar el hilo. Antes de la intervención de Finagro, si usted me permite un minuto. Precisamente en la dirección de la asistencia técnica, estamos haciendo un cambio radical de 180 grados que ya está en marcha y que lo quiero resumir. La asistencia técnica... El burro no está de acuerdo. Bueno, va a ver qué va a darle un asistente técnico. Otra interpretación que me dice, no, pues que está feliz porque dice que sí, está aplaudiendo. La asistencia técnica se había reducido a la que prestan muy valiosamente algunos gremios, muy bien prestada. Pero la asistencia técnica, la ley lo dice, es un servicio universal para todos los campesinos. Hoy en día tiene una buena asistencia técnica, pongamos por caso un cafetero, porque la Federación de Cafeteros siempre ha guardado el esmero de dar una buena asistencia técnica. Pero se había desdibujado la asistencia técnica en la reestructuración que hicimos en el AIS, que lo cambiamos, no solo de nombre, sino de contenidos. Ahora se llama DRE, es para pequeños y medianos fundamentalmente. Ahora, un programa muy importante, que este año tiene 150.000 millones de pesos, está dedicado a arrancar un programa tendiente a la universalización de la asistencia técnica. Este año ya arrancamos, ya están firmados los convenios con 400 municipios para prestar asistencia técnica. Se está volviendo a universalizar y la meta es que al 2014 haya ya una cobertura prácticamente de nuevo universal con asistencia técnica, además de lo de los gremios. Es muy, muy importante. Antes de darle la palabra a Finagro, veo aquí al doctor Luis Fernando Londoño, que es el dirigente gremial de los azucareros. ¿Cómo va el azúcar, doctor Londoño? ¿Cómo está viendo usted la producción y todo el sector azucarero? Señor presidente, el sector en general va muy bien. Gracias a la consolidación de las políticas públicas agrícolas en su gobierno, la defensa de los instrumentos de política pública agrícola por el señor ministro de Agricultura y todo su equipo de colaboradores. Y esto ha permitido que se avance mucho socialmente. Hoy en día, la gran mayoría de los corteros de caña están contratados directamente a término indefinido por los ingenios. Perdóneme ahí, es un avance importantísimo social. A los agricultores los criticaban mucho en ese sentido y el avance que han hecho ustedes en esa dirección es realmente encomiable. Así es, señor presidente. Igual sucede con el empleo. Son más de 180.000 empleos directos e indirectos. Son más de 720.000 personas que dependen de esos empleos. Hay más de 2.700 cultivadores de caña a lo largo y ancho del valle geográfico del río Cauca, que gracias a la defensa de la política agrícola, a la consolidación de los instrumentos de esa política en los departamentos del Cauca, del Valle, de Quindío, de Risaralda y de Caldas, avanza bien, avanza bien. ¿Y los precios internacionales cómo están?
Los precios internacionales están relativamente bien, no tan bien como antes, pero están relativamente bien. Muy bien. Gracias, doctor Londoño. Finagro, ¿cómo vamos? Señor presidente, en estos 2 primeros años de su gobierno, el total de créditos para el sector agropecuario asciende a 10.2 billones de pesos, un crecimiento de más del 50% con relación a los 2 años anteriores. Para el presente año tenemos un plan indicativo de 6 millones y en este momento vamos por encima de los 3 billones de pesos con un crecimiento este año del 29%. Igualmente, un mensaje muy importante es que aquellos productores que teniendo un cultivo, un proyecto viable, que no cuenten con las garantías suficientes, el Estado colombiano, a través del Fondo Agropecuario de Garantías, sale y avala esos créditos para que sean presentables ante las entidades financieras. De esa manera hoy contamos con 620.000 garantías que avalan créditos por 3 billones de pesos y que le han permitido a todos estos productores acceder a unos recursos que de otra forma tal vez habría sido imposible. ¿Y usted va a poder mantener ese ritmo en los próximos 2 años? Esa pregunta es la mejor que me puede hacer, señor presidente, porque necesitamos 500.000 millones más para capitalizar a Finagro y de esa manera poder mantener esa tendencia creciente durante los próximos 4 años. Hemos hecho un ejercicio con el señor ministro de Agricultura, proyectando los 12 productos que representan el 95% del PIB agropecuario, los de más reto por la globalización de la economía y aquellos que requieren una mayor conversión, más la ampliación de la frontera agrícola, y debemos llegar a una colocación de aquí al 2016 de 15.1 billones de pesos. Eso nos va a permitir que la locomotora de la agricultura tenga la gasolina suficiente para emprender una marcha a todo tren. Bueno, muchas gracias. Ministro, usted sabe que también hay un tema que para mí ha sido de gran importancia porque tiene un efecto muy positivo en la lucha contra la pobreza, es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, por eso lanzamos el plan de la vivienda gratis para los más pobres de los pobres, que eso va marchando muy bien, aparte de la vivienda, digamos, la vivienda popular tradicional, que también tiene sus subsidios y dimos unos recursos para subsidiar la tasa de interés, pero donde está concentrada la pobreza es en el campo y donde podemos impactar más la pobreza, es decir, mejorar los indicadores sociales es en el campo y específicamente en la vivienda, porque está comprobado que una familia que por lo menos tiene su casita en buen estado y vive dentro de unos parámetros dignos, tiene muchas más posibilidades de ir saliendo de esa pobreza. ¿Qué estamos haciendo en vivienda rural? Sí, presidente. Uno de los campos o una de las políticas de desarrollo rural al cual le estamos poniendo más empuje y más empeño es a dotar a las familias campesinas de Colombia, de los estratos 1 y 2, las más desvalidas, de una vivienda digna nueva o una vivienda mejorada en toda su estructura y sus unidades sanitarias. Usted va a estar precisamente de hoy en 8 días en Magangué. Allá va a ver las casas tan dignas, tan bien hechas por la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la zona inundadiza de esa depresión. De esas casas de las que se entregarán en Magangué en 8 días, estamos entregando 33.000 en este año y vamos ya para el año entrante a un objetivo de 100.000 casas de vivienda rural bis, cuya cifra no tiene precedente en la historia de una vivienda rural que había sido, digámoslo así, la cenicienta en la asignación de los recursos públicos de vivienda. Esta semana
se cerró la primera convocatoria para la apertura de los procedimientos de construcción y de financiamiento del programa del año entrante, y es lo que nos va a permitir pasar de 33.000 este año, venimos de 5 o 6.000 en años anteriores, 33.000 este año y vamos para 100.000 en año entrante. De manera que si se puede repetir en el año subsiguiente otro ejercicio similar al que ya tenemos financiado y abiertas las licitaciones del 2013, perfectamente le puedo decir que está todo el aparataje dispuesto para construir durante su gobierno o mejorar 250.000 de viviendas de interés rural en Colombia, lo cual sin duda alguna no tiene precedentes. Eso es muy importante porque eso sí que impacta en la calidad de vida de los campesinos. Y si tiene vivienda y tiene apoyo para que su proyecto productivo tenga viabilidad, pues ahí tenemos una situación completamente diferente y muy próspera. Doctor Lucas Restrepo, lo veo aquí, usted está manejando Corpoica. Hay una serie de instituciones muy importantes para todo el sector agropecuario, tiene que ver también con las exportaciones, con la investigación. Nosotros tradicionalmente hemos descuidado esos aspectos. ¿Por qué en un minuto nos dice, en estos 2 años, qué se ha hecho con Corpoica? Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Presidente, he participado en diferentes roles en 4 gobiernos y creo que este es el primero donde realmente se entiende la importancia que tiene la tecnología dentro de la prosperidad en el sector agropecuario. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y ya tenemos para 34 cadenas productivas, básicamente las que comprometen la producción del país, identificada toda su necesidad por tecnología. Tenemos ya su oferta tecnológica consignada en una plataforma pública, bien público, llamado siembra.gov.co, y estamos dedicados a apoyar esa iniciativa de asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, donde Corpoica no va a prestar asistencia técnica, sino que va a apoyar a todas esas cientos de empresas especializadas en asistencia técnica para que puedan hacer el mejor trabajo y lo que necesitan para que sus usuarios campesinos sean exitosos. Muy importante, muchas gracias. Gracias, presidente. Ministro, una crítica o una alerta que mucha gente ha expresado es los tratados de libre comercio. Que van a acabar con el sector agropecuario, que eso es un desastre. Yo fui ministro de Comercio Exterior, yo sé que en todo tratado hay ganadores y perdedores, y que los ganadores se quedan callados y los perdedores pegan un chillido de aquí al cielo. Y eso es normal. Ahora con Corea, algunos sectores pegaron ese chillido. Corea tal vez es de los tratados que más beneficia al agro colombiano de todos los que hemos firmado en la historia. Pero en términos generales, ¿por qué no brevemente le explica usted al país el potencial que hay y los retos que hay frente a estos tratados que hemos venido poniendo en marcha, sobre todo en el mercado de los Estados Unidos, que para unos sectores es el paraíso y para otros supuestamente la ruina? Pero yo no creo que pueda ser la ruina un mercado tan rico y tan importante y tan cerquita. Presidente, si usted me permite, yo quisiera comenzar la respuesta con una reflexión de sentido común, pero que es bueno recordarla a la opinión pública y a los colombianos. Supongamos que le hiciéramos caso, como no se le va a hacer, a los que dicen esos tratados de libre comercio van a acabar con todo aquí en Colombia, que nos volviéramos una Corea del Norte o una Albania, encoquillados dentro de nuestras propias murallas y fronteras. Pues, ¿qué sucedería? Que inmediatamente otros, para no ir muy lejos, los centroamericanos, que ya tienen desde hace 2 o 3 años un tratado con los Estados Unidos, le serviríamos en bandeja de plata la posibilidad de acceder a un mercado, en este caso el de los Estados Unidos, con 300 millones de consumidores y con un ingreso per cápita, es decir, poder de compra de más de $40.000 año allá en Estados Unidos.
Entonces Colombia no se puede cerrar a la integración internacional. Ahora bien, en agricultura tampoco podemos negar, los tratados de libre comercio generan para algunos sectores desafíos y, por qué no decirlo, amenazas, y para otros oportunidades inmediatas. Entonces nos estamos moviendo en la potencialización de esos dos frentes. Los que tienen ventajas inmediatas, que puedan acceder ya a exportar frutas, verduras, hortalizas, ciertas carnes. Estamos trabajando con el ICA, con el Ministerio de Comercio Exterior, con otras entidades para abrirle las puertas a los permisos sanitarios que se requieren en esos países. Ya hemos protocolizado con el ICA, hemos logrado que se le certifique la posibilidad de acceder inmediatamente a ciertas frutas, y seguimos trabajando en ese sentido. Y para otros sectores, digamos así, los amenazados, afortunadamente contamos con unas ventanas de tiempo mientras las desgravaciones llegan a cero, porque no es que el 15 de mayo, que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, quedaron los aranceles en cero. No, ahora empiezan a llegar, son los llamados contingentes, que son unas cantidades pequeñas, pero esos son unos plazos de desgravación que según el producto van a 8 a 10 años. Ese es el tiempo precioso que hay que utilizar para hacerle la reingeniería a ciertos sectores que son los que más amenazas puedan tener con el TLC. Sectores como la pequeña la industria lechera colombiana, 350.000 familias, no las vamos a dejar a la intemperie, son grandes generadores de empleo. Estamos montando programas para ayudar a reconvertirles. El arroz, el frijol. De manera que nos estamos moviendo en esas dos direcciones. Rápidamente los que pueden exportar, ayudarles a abrir la puerta con los permisos sanitarios y de inocuidad. Hay un trabajo grande, se está haciendo, y reingeniería a los que tienen amenazas. Estamos muy satisfechos en el sector agrícola, como usted lo mencionó, con el Tratado de Corea. No solo porque salió muy beneficiado el sector agrícola, sino porque es el primer tratado que nos vamos a empezar a tener con grupos de países o con países que son importadores netos de alimentos. Su interés no es tanto vendernos alimentos como comprarlos, que son todos estos países asiáticos. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a usted a la China hace pocas semanas. Allí uno ve la necesidad inmensa de alimentos que tienen estos países asiáticos. Pero claro, les vamos a poder vender en la medida en que tengamos tratados de libre comercio con ellos. Se ha abierto pues en este gobierno, digamos, la segunda generación de tratados de libre comercio, que en este caso son con países importadores netos de alimentos necesitados en gran escala de comida. Gracias, ministro. Andrea, ¿usted por qué no continúa con...? Sí, señor presidente, tenemos en el marco de esta presentación de logros del Ministerio de Agricultura la presentación de una demanda simbólica que hace el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, el doctor Ricardo Sabogal. Esta demanda simbólica pretende que se restituyan 800 hectáreas para las víctimas de esta región del Magdalena. Doctor Sabogal. Gracias. Señor presidente, señor ministro, tan pronto fue aprobada la ley, nosotros empezamos a desplegar equipos a las zonas más afectadas, fue el caso de Chibolo. Conjuntamente con las comunidades empezamos a procesar las reclamaciones de restitución de tierra de estas comunidades. Y luego de un tiempo récord, la ley nos da 60 días, nosotros nos demoramos más o menos 40, validando la información con la misma comunidad, quién es despojado, quién no lo es, los linderos de los predios, caracterizando los predios. Tenemos un primer paquete de demandas aquí en Chibolo, ya siguen cursando otras demandas aquí mismo en Chibolo de otras parcelaciones. Nosotros esperamos estar evacuando todo Chibolo este año. Vamos a destacar un equipo aquí de tiempo completo para que resolvamos el problema de despojo acá. En el país, de las 17.000 solicitudes de restitución, hay 1.000 que ya van cursando dentro de la unidad. De esas ya han empezado a llegar a juez en el departamento de Bolívar, en Sucre. En estas semanas que vienen estarán llegando en Tolima, en Cesar y en varias zonas del país donde ya los equipos de nosotros están terminando esa primera parte de la validación.
Esta es una demanda que la hicimos simbólica acá, señor presidente. Aquí a la gente se le reunió, como lo dijo hace un momento Luis, para que se fueran. Aquí la gente hoy se está reuniendo para reclamar sus tierras ante los jueces de la República. Entonces, los jueces que ya están aquí dispuestos, yo voy a llevarle la demanda. ¿Están los jueces aquí? Sí, señor. Está muy bien. Esta demanda se presentará en todo su rigor legal, esto es simbólico, en los futuros días en Santa Marta, presidente. Muy buenas tardes, señor presidente. Yo soy la juez promiscuo municipal de Chibolo, Magdalena, Claritza Milena Teje de Urbina. Recibo esta demanda como calidad de jurisdicción. Posteriormente remitiré la demanda a los jueces agrarios en Santa Marta y aquí está, de todos modos, el doctor Fabián Arrieta, juez agrario, juez de tierra, perdón, a quien le entregaré la demanda posteriormente por intermedio del juzgado. ¿Quiere decir unas palabras? Bueno, señor presidente, nosotros los jueces de la nueva jurisdicción sentimos el apoyo que usted nos ha dado y somos conscientes de la responsabilidad. Queremos colocar nuestro grano de arena para contribuir con la paz de Colombia. Bueno, muchas gracias. Ustedes van a cumplir un papel muy, muy importante en la historia del país. ¿Cómo fue su capacitación? ¿Cómo llegó usted a donde está en este momento? ¿Está contento? ¿Está satisfecho con el apoyo que ha recibido? ¿Qué más necesitaría para que su labor fuese más expedita, más efectiva, más eficiente, si es que hay lugar para más eficiencia? Bueno, hemos contado con el apoyo del presidente de la sala administrativa, el doctor Correa. Nos han capacitado, hemos asistido a 3 cursos intensivos. La semana que viene vamos a estar en Santa Marta, todos los jueces, los 22 jueces y los 15 magistrados, siguiendo los cursos. La seguridad ha sido excelente, los equipos, notación, sí, los despachos, la unidad de tierra han realizado un trabajo buenísimo y tenemos el apoyo de ellos. Ellos tienen la colaboración con otras entidades, con el IGAC, con INCODER, con el Ministerio, y estamos prestos a colaborar y a cumplir nuestras funciones. Bueno, pues muy importante, la esperanza de millones de campesinos están en sus manos. La forma como ustedes fallen, la prontitud que fallen y lo que necesiten. Si necesitan más auxiliares, si necesitan más computadores, si necesitan lo que sea, nosotros se lo suministramos porque ahí hay un aspecto fundamental del futuro de Colombia, de la paz de Colombia. De manera que mucha suerte y este acto simbólico es de una tremenda importancia. Gracias, señor presidente. Muy bien. Yo quiero aprovechar que está aquí, como estamos en la ley de restitución de tierras y habíamos dejado para hoy brevemente, porque no es el tema fundamental, pero sí tiene mucho que ver con este acto simbólico. ¿Cómo vamos en la reparación de víctimas, Paula? ¿Cómo va marchando eso? Y el país la está escuchando, porque también hay millones de víctimas esperanzadas de su reparación. ¿Qué les dice usted? ¿Cómo va eso? Presidente, puedo decirle hoy que con la frente en alto que estamos cumpliendo, hemos ya entregado económicamente reparado a 56.000 víctimas, la meta son 115.000 como le dije. Estamos trabajando de la mano de 42 entidades del Estado. Puedo dar fe que las entidades territoriales han cumplido con su mandato. Más de 890 entidades territoriales han instalado sus comités de justicia transicional, siendo Magdalena uno de los primeros, señor gobernador. Los planes de desarrollo incluyen el tema de víctimas. Estamos ahorita en los planes de acción donde vamos a poner la plata, los recursos, y el gobierno nacional va a concurrir cuando sea necesario. Tenemos un plan nacional de atención y reparación integral a las víctimas, un plan de financiamiento por 55 billones de pesos para 10 años
y tenemos una intención de una reparación integral. Por eso estamos hoy acá en Chibolo. Chibolo es una de las 6 experiencias priorizadas para este año de lo que hemos llamado con tierras reparaciones focalizadas territorialmente. A Chibolo no solo le va a llegar la restitución, le va a llegar la reparación integral, con acompañamiento psicosocial, con medidas de satisfacción como con la priorización de la indemnización. Ya hemos entregado acá casi 400 mil millones de pesos para reparación, pero vamos a seguir entregando a las personas que faltan, con acompañamiento adecuado a la inversión, como usted mencionó, con convenios con el INCODER, con el ICETEX, con el SENA, para que puedan invertir esos recursos de la manera que ustedes crean que tiene sentido para ustedes, porque la reparación no es una plata, la reparación es algo que para ustedes pueda reconstruir eso que ustedes fueron como comunidades, y solo lo podemos hacer si contamos con la participación y la voluntad de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pablo. Yo quisiera, aquí está Bruno Moro, que es el representante de Naciones Unidas, pues tal vez la persona más importante dentro de la Organización de Naciones Unidas aquí, porque hay diferentes organismos, pero él ha venido siguiendo esta ley desde el principio, conoce muy bien el país. ¿Por qué no nos da sus opiniones con la franqueza con que siempre se ha expresado usted? Porque él es validador y dice las cosas van bien o van mal, y eso es lo que nosotros necesitamos. Le pedimos a Bruno Moro desde el principio que Naciones Unidas, cuando estuvo aquí Ban Ki-moon, pues sirviera como de veedor, que nos dijera cómo vamos y si vamos bien o vamos mal. Le hago esa pregunta, ¿cómo vamos en la ley? Señor Presidente, de todo es un placer que nos haya invitado a ver en el terreno con la gente cómo se están implementando unas medidas legislativas muy importantes para el país, la ley de reparación de víctimas y de restitución de tierra. Como usted ha dicho, el secretario general quiso venir personalmente a ser testigo de las iniciativas legislativas de su gobierno, que se considera entre las más importantes en la historia reciente de Colombia, de parte de Naciones Unidas, y verdaderamente un avance concreto hacia la paz. Como usted dijo, es una ley que quiere dar justicia a más de 20 años de injusticia en el país. Y para establecer ese mecanismo no ha sido fácil. Pero nosotros lo hemos acompañado en casi todos los detalles y podemos dar fe que el mecanismo se está poniendo en movimiento con una amplitud muy importante, que tiene equipos comprometidos, muy capaces, y estamos seguros que los que han sufrido de estos atropellos, del conflicto, del desplazamiento, que han sido víctimas, encontrarán un Estado que va a responder a sus necesidades, le va a hacer justicia y lo van a hacer sentir otra vez ciudadanos de este país que pueden contribuir a su desarrollo, a su riqueza. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Y le expreso a usted y a toda la Organización de Naciones Unidas nuestro agradecimiento a nombre del pueblo colombiano, porque la colaboración de ustedes, las advertencias, todo lo que ustedes han venido acompañando este proceso ha sido de una tremenda utilidad para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Aquí hay varios presentes ya. Señor presidente, precisamente a continuación se firma aquí en Chibolo un acuerdo de voluntades con el cual se establece un compromiso del gobierno nacional y local con las comunidades para la reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras para los habitantes de Chibolo, Plato y San Ángel en Magdalena. Por eso queremos invitar a firmar al señor José Darío Ávila, alcalde del municipio de Chibolo, que por favor nos acompañe aquí adelante. Al señor Luis Miguel Cotes, gobernador del departamento de Magdalena, en la tarima. Por favor, que nos acompañen en la tarima. A la señora Evis Amparo Mesa, alcaldesa de Sábanas de San Ángel. Al señor Jaime Alonso Peña, alcalde de Plato. Al señor Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras. Al señor Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección. A la señora Paula Gaviria, directora de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A la señora Miriam Villegas, directora del INCODER. Al señor Alfredo Luna Páez, defensor del pueblo de Magdalena.
y al señor Óscar Jinete de Villa, procurador regional del Magdalena. La firma de este acuerdo de voluntades se hace en presencia del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, y del señor ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo. Procedemos entonces a leer el texto del acuerdo, mientras que las personas que van a firmar el acuerdo ponen su firma. El acuerdo de voluntades para saldar la deuda social histórica con las comunidades víctimas del Magdalena. Reconociendo la deuda social histórica con las comunidades víctimas del conflicto armado de los municipios de Chibolo, Plato y Sábanas de San Ángel en el Magdalena, la lucha de mujeres y hombres de dichas comunidades en la defensa de sus territorios y fieles al compromiso de asumir con integralidad y criterio transformador los procesos de reparación que se están implementando en la zona, respetando la dignidad de las víctimas y atendiendo la justicia de sus reclamos. Adquirimos los siguientes compromisos. Primero, aseguraremos la reparación integral y efectiva a las víctimas y el restablecimiento de sus derechos, el esclarecimiento de la verdad y la garantía de justicia. Segundo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas coordinará el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas tanto en el nivel nacional como en el departamental y municipal, con el fin de garantizar una reparación efectiva con enfoque diferencial. Tercero, la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas acompañará a las víctimas en las reclamaciones de restitución de tierras por despojo y abandono hasta que se devuelva la última hectárea. Asimismo, trabajará coordinadamente con otras instituciones para la adopción de medidas de post-restitución que hagan sostenible la permanencia en la comunidad en su territorio y el desarrollo productivo de las comunidades victimizadas. De igual manera, las instituciones y entidades territoriales concernidas implementarán la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y fortalecerán la estrategia de coordinación nación-territorio y la implementación de las medidas de reparación integral, tomando en consideración la situación particular de mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores y personas en situación de discapacidad que propendan por la satisfacción de necesidades básicas en alimentación, salud, educación, vivienda y generación de ingresos de las comunidades víctimas del conflicto. Se ha firmado en el predio La Pola del municipio de Chibolo, Magdalena, el día 3 de agosto de 2012. El alcalde de Chibolo creo que está con el ministro, pero en unos minutos lo invitaremos a firmar. Y quiero que, yo vi al señor comandante general de las fuerzas militares aquí que llegó. Es que este es un acto simbólico muy importante. Acuérdense lo que fue el tristemente célebre pacto de Chibolo que se firmó hace ya algunos años y lo que eso le trajo a esta región y a buena parte del país. Este podría ser el contrapacto de Chibolo. Aquí está la institucionalidad, que es el Estado, que es la representación verdadera del pueblo, haciendo este compromiso para que esta región y todo Colombia sane esas heridas, repare sus víctimas, restituya las tierras y todos unidos podamos trabajar para un buen y mejor futuro. ¿El ministro de Defensa dónde está? A ver, ministro, no, simplemente quiero que usted sea testigo también de usted representa las fuerzas, las fuerzas militares, pues yo también, pero quería que usted estuviera presente porque tanto el ejército como la policía van a jugar un papel muy importante hacia adelante, protegiendo a los reclamantes, protegiendo a las víctimas y a todos los campesinos, también de algunos que quieren sabotear este proceso. De manera que aquí estamos todo el Estado reunido, el gobierno reunido, las comunidades reunidas, diciendo nunca más lo que sucedió aquí en Chibolo, hacia adelante lo que habrá es progreso y justicia.
Muy bien. Terminó el... Bien, muchísimas gracias. También continuamos entonces con la firma de un convenio en el que se establece la entrega de subsidios de vivienda a 750 familias. El Banco Agrario y la Unidad de Restitución de Tierras firman este convenio que entrega subsidios de vivienda a 750 familias por un monto de 11.250 millones de pesos, distribuidos en 15 millones para cada una de esas familias, que hoy hacen parte de las primeras que se han beneficiado de la restitución de tierras. Invitamos entonces a firmar al señor presidente del Banco Agrario, al doctor Francisco Estupiñán, y al director de Restitución de Tierras, doctor Ricardo Sabogal. Hay que decir que este convenio va a beneficiar en el municipio de Chibolo a 41 hogares. Les recordamos que este es un convenio que firma hoy el Banco Agrario y la Unidad de Restitución de Tierras y que beneficiará a 750 familias. El monto es de 11.250 millones de pesos. ¿Cómo, en términos un poquito más concretos, cómo se benefician las familias de este subsidio? Señor presidente, a través de las apropiaciones anuales que el Ministerio de Agricultura dispone, ha decidido que unos programas de carácter estratégico, como es este, de restitución de tierras, los beneficiarios, los que reciban la restitución, el 100% del valor de la vivienda. Entonces, no solamente hoy se adelanta el proceso de restitución, sino que va acompañado de una vivienda, de un subsidio de vivienda que será construido por una gerencia integral de acuerdo con la información que dispone la Unidad de Restitución de Tierras. Esto es muy importante, por eso le hacía la pregunta. Se restituye a tierra, se le da el título, pero aparte de eso, se le da una vivienda y aparte de eso se le va a dar crédito y proyecto productivo, o sea, es integral. Eso es bien importante establecerlo para que... Muy bien, ya se nos ha prolongado más de la cuenta esta rendición de cuentas. ¿Por qué no vamos a la parte final, Andrea? Sí, señor presidente. Tenemos una pregunta del público primero y luego vamos a tener un acto simbólico para las víctimas del Chibolo. La primera pregunta es del señor Dairo Guete, habitante de aquí del municipio. Gracias, presidente. Mi pregunta es, nosotros fuimos desplazados de estos previos, retornamos, la mayoría están vueltos monte. ¿Cómo nos podría ayudar el gobierno nacional para volver esas tierras productivas? Ministro, ¿por qué no explica eso que acabamos de decir? ¿Cómo él va a recibir ayuda del Estado para que al regresar recupere su vida digna? Presidente, como se mencionó ahora en el caso de la vivienda, que los que reciban de retorno sus tierras van a ir acompañados, en este caso de viviendas. De la misma manera estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que las tierras restituidas las acompañemos de proyectos productivos, que las tierras no se entreguen, como se decía en el siglo pasado, como tierras peladas, sino con proyectos productivos, que los puede haber de mucha índole según el cultivo, según las características. Yo, por ejemplo, no veo ningún inconveniente, presidente, en que hoy anunciemos
que el distrito de riego para los pequeños agricultores que solicitó el alcalde al comienzo, nos comprometamos a hacerlos, porque ese es precisamente un elemento de proyectos productivos muy importante. Distrito de riego para acá. Ah, qué bueno. Muy bien. Eso es otro complemento importantísimo para este acto que estamos haciendo. Señor Carlos Escobar, él es líder de las víctimas del Centro del Magdalena y quiere dirigir unas cortas palabras. A ver. Muy buenas tardes, señor presidente, bienvenidos a La Pola, esta también es su tierra. Quiero ser corto porque lo veo un poco desesperado. Quiero comentarle que le damos realmente las gracias en el municipio de Chibolo, pero no solo Chibolo, también hacen parte de este tema San Ángel y Plato, que tienen también igual o mayor cantidad de víctimas. Quiero darle las gracias por habernos abierto las puertas con el tema de la ley de restitución, ley de víctimas, cosa que nos complace, que nos da una gran participación a nivel nacional e internacional, pero creemos que para que logremos la estabilización de las comunidades que han regresado voluntariamente, necesitamos el apoyo de subsidios o de incentivos de Banco Agrario con sus líneas y que sea en forma equitativa a todo y cada una de las víctimas. Necesitamos infraestructura, como comentaba acá el señor, porque no es solo La Pola, contamos con dos grandes infraestructuras, colegios, puestos de salud, pero está el sector de planadas, que no contamos ni siquiera con una promotora, alguien que asista de pronto mensual, semanalmente para nuestras necesidades. Tenemos el sector del plan, que también es sector de retorno, donde no contamos con presencia ni de un puesto de salud, docente. O sea, el tema es general. Está el sector de Pueblo Nuevo. Necesitamos electrificación para el mejor funcionamiento y el desarrollo de nuestro municipio o de nuestros municipios, de nuestro departamento. Necesitamos vías para sacar nuestros productos, que son los que nos generan la economía diaria y de nuestro vivir. Necesitamos, se garantice, señor presidente, después de los últimos pronunciamientos que se han hecho con respecto a las personas que están en contra de los procesos de restitución, porque ellos siguen por ahí sueltos y nosotros los líderes, todos y cada uno, seguimos expuestos de pronto a los ataques de estos señores que en cualquier momento uno no sabe. Necesitamos, señor presidente, que dentro de los 3 municipios que se encuentran en convergencia en esta zona, haya un plan de retorno organizado entre los 3 y que se comprometan todos y cada uno de los señores alcaldes, el señor gobernador, el señor presidente, para así garantizar un mejor desarrollo de la ley de restitución y la ley de víctimas en nuestros municipios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señor presidente, terminemos entonces con sus palabras finales. Bueno, hemos llegado al final de esta rendición de cuentas. Ahora nos vamos para Tenerife, donde vamos a hacer otro acto. Quiero concluir con las siguientes palabras. El sector agropecuario tiene un futuro muy, muy promisorio. Si pensamos ordenadamente, si las políticas que tenemos en marcha las aplicamos con efectividad, paralelamente estamos haciendo este proceso de restitución de tierras y reparación de víctimas. Todo esto tiene, como decía al principio, un objetivo fundamental. Todo esto está concatenado, todo esto está coordinado. Esto tiene que ver con las políticas en otros ministerios. Y estamos haciendo algo que ningún otro país, como lo decía también, ha hecho en la historia. Reparar las víctimas, restituir las tierras, al mismo tiempo de poner en marcha un plan de desarrollo muy objetivo, muy ambicioso, donde lo que queremos fundamentalmente, como ustedes lo han oído, es menos pobreza, más empleo y más seguridad. En eso se resume lo que queremos en el gobierno y por supuesto si logramos esa paz que ha sido tan esquiva durante tantos años, pues ese sería el broche de oro con que cerraríamos. En el entretanto tenemos que trabajar en forma mancomunada, coordinarnos.
este proceso, como ustedes lo han visto, lo que acaba de decir este señor en cuanto a la parte práctica de cómo comienza uno a ayudarles a las víctimas y a los campesinos que están siendo restituidos, qué es lo que más necesitan. Ahí vamos en un proceso también de aprendizaje. El Estado y el gobierno tienen que aprender, tenemos que aprender en la medida en que esto vaya avanzando, porque esto es algo nuevo, esto nunca se había hecho, de manera que ahí también hay que tener una gran colaboración, un gran diálogo social, una gran coordinación con las diferentes entidades, las diferentes comunidades. Pero yo soy muy optimista. Lo que hemos logrado en estos 2 años nos dice que vamos por buen camino. He sido especialmente crítico con los funcionarios en el sentido de cuestionarlos mucho por qué toman esta decisión, por qué toman esta otra decisión, y eso me ha dado más confianza en que lo que estamos haciendo es lo correcto y vamos en la dirección correcta. Ahora el gran desafío, ministro, es ponerle el acelerador. Ya la restitución de tierras está funcionando, ya tenemos los jueces, tenemos todo, ahora a restituir. Ya tenemos la reparación de víctimas funcionando, ya está todo el engranaje, ahora a reparar más víctimas. Ya están los subsidios, está la política de vivienda rural, ahora más vivienda rural subsidiada, más beneficiados por los subsidios de vivienda rural. Los proyectos productivos, ya hemos aprendido diferentes tipos de proyectos productivos, ahora es que hay que multiplicar esos proyectos productivos por todo el país, y que nuevamente el mundo está necesitando alimentos, el mundo está necesitando que Colombia produzca más, y nosotros podemos producir más, y podemos hacerlo con equidad social, podemos hacerlo con mucha más eficiencia, más competitividad, y todos unidos. Por eso yo salgo de aquí de Chibolo, donde nuevamente me complace muchísimo ser el primer presidente que ha venido a Chibolo, y aquí regresaré a ver cómo va este plan de restitución, para que esto para lo que hemos hablado aquí realmente se materialice como se está materializando efectivamente. De manera que muchísimas gracias por este recibimiento tan caluroso, les agradezco de corazón y les prometo que seguiré trabajando con todo el ahínco porque esta patria siga progresando. Muchas gracias.